Buenos días a todas, a todos. Bueno, hoy vamos a tocar dos puntos. Siéntense, por favor. Está con nosotros Abraham Carro, que es el director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Él nos va a hablar de la segunda jornada de Tequios y Murales por la Paz y contra las Adicciones. Jóvenes de todo el país salen a trabajar con sus comunidades, a mejorar los espacios públicos y en particular a hacer arte urbano en distintos lugares. Entonces nos va a platicar sobre ello Abraham. Y luego le pedí a la Procuradora Fiscal que viniera, a Grisel Galeano, Procuradora Fiscal de la Federación, porque es importante que se conozca cómo se calculan los adeudos fiscales. Cómo no es un asunto de negociación en lo oscurito, cómo es un asunto de ley. Cuando llegué a la presidencia, en el Congreso de la Unión, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Entonces es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos que debe pagar el deudor y que tiene derecho a sus reclamos dentro del marco de la ley, pero ¿cómo es que se calculan? Y particularmente algunos casos de cómo en el viejo régimen de consolidación fiscal se buscaba pagar el menor número de impuestos posible, generando condiciones que estaban al margen de la ley. Entonces es importante que todos conozcan esto y también qué dice la Constitución y a qué le permite al deudor descontar multas y recargos en el caso de que se pague. Así lo establece el Código Fiscal y la Constitución. Entonces le pedí a Grisel, ella va a hacer una exposición muy detallada de todo esto, por el tema de la publicación que hizo ayer el Grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho, para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es… Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley. Entonces, primero Abraham, vamos a tener unos enlaces, ¿verdad? Y después Grisel, para que se explique con todo detalle. Adelante, Abraham. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar la Jornada Nacional de Tequios y Murales
por la paz y contra las adicciones en el marco de esta segunda jornada nacional que estamos realizando en todo el país. Este trabajo, esta acción va en línea con la estrategia por la paz y contra las adicciones que coordina el gobierno federal, particularmente la maestra Leti Ramírez. Y bueno, pues el día de hoy platicarles que se está llevando a cabo una campaña de murales acompañados de tequios que invita a las y los jóvenes a vivir una vida plena y libre de cualquier tipo de adicción. Déjenme platicarles que esta jornada, estos murales están siendo en este momento pintados por los mismos jóvenes en los 32 estados de la República, en cientos de municipios, preparatorias, universidades, barrios, comunidades, kioscos, parques, en todo espacio público. En este momento miles de jóvenes están saliendo a pintar. La que sigue, por favor. Esto es histórico, quiero mencionarlo, porque contrario a lo que ocurría en los gobiernos neoliberales, donde por supuesto no estaban interesados en que los jóvenes se organizaran, en los gobiernos de la Cuarta Transformación y en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se convoca a que las y los jóvenes se organicen y sean protagonistas de la transformación que vive México. Hace algunas semanas se presentó aquí en este espacio, el 14 de mayo se habló acerca de otra jornada precisamente en donde más de 1 millón de jóvenes, igual de los 32 estados, salieron a realizar tequios, es decir, a recuperar el espacio público entre jóvenes, para jóvenes y para la comunidad. Si me permiten ahora, les quisiera presentar el video de esta jornada que estamos realizando de murales. Listo, adelante. Hoy, 26 de septiembre, de manera simultánea, en más de 6,000 puntos desde los 32 estados de la República, 1 millón de jóvenes se unen a la estrategia federal por la paz y en contra de las adicciones. Porque recuperar y apropiarse de los espacios públicos crea comunidad. Porque cuando ocupamos las calles y los muros, logramos nuestras metas con arte y construimos futuro. Cada trazo fortalece el tejido social. Hoy, México pinta por la paz un corazón enorme latiendo en colores. La transformación pone a los jóvenes en el centro y les da espacio para expresar su voz y su creatividad, dejando huellas con símbolos de esperanza. Hoy podemos decir con orgullo, las y los jóvenes hacemos tequio y somos historia viva. De la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, escribimos un nuevo capítulo de transformación, donde somos el presente que deja huella y transforma el futuro de México. Listo. Efectivamente, aquí en el video que pasamos, lo grabamos ayer a mediodía, poquito ya como a la 1 de la tarde. Les quiero decir que desde entonces hasta este momento, en la noche que hicimos el corte, habían más de 8,000 registros de murales que se están realizando en todo el país. Ahí llevamos 6,000, ya vamos por encima de 8,000 y bueno, habría que ver el corte final, donde también se inscribieron, logramos la hazaña, la participación de más de 1 millón de jóvenes que están pintando y que están recuperando espacios el día de hoy. Hacer murales y tequios es también la oportunidad, y ellos lo saben, ellas lo saben, de hacer amigos, de compartir con compañeros, con compañeras, de generar comunidad y de hacer algo al mismo tiempo en beneficio de su comunidad y de la gente. La que sigue, por favor. Y bueno, nos parece importante mencionar que esta estrategia no es una acción esporádica, se encamina, se enmarca en una serie de acciones que busca principalmente generar permanencia en las juventudes. Por eso, en cada actividad que realizamos en territorio, estamos convocando a construir entre las juventudes comités de jóvenes por la transformación, que tienen como objetivo fomentar dentro de sus propios espacios el deporte, la cultura, el arte, el ajedrez, la recuperación de espacios, la lectura
y principalmente las libertades de las y los jóvenes. Hoy los jóvenes están saliendo a pintar, a vivir en libertad, nunca más un país sin sus juventudes. Si me permite, Presidenta, nos podemos ir. Hay varios estados que ya están conectados, algunos en el norte por el tema del horario quizá no alcanzaron, pero quisiéramos enseñarle algunos de los puntos de estos más de 8,000 puntos registrados hasta el día de ayer, en donde ya los jóvenes están haciendo diversos murales, diverso arte, diversa creatividad y bueno, pues aquí lo tiene. ¿Quién puede hablar o no tiene Sí, micrófono ahí? sí, ¿A quién tú quieras? pues a ver los compañeros de Oaxaca que están pintando un mural bellísimo, también los de Tlaxcala por ahí. Si no, muy afectuosos saludos del estado de a ver, Oaxaca. Oaxaca, Estoy si andan muy por ahí. emocionado de estar en los Megatequios Bienestar, Fachadas Primavera. Les enviamos un muy afectuoso saludo, una actividad que busca promover prácticas ancestrales como son los tequios. Invitamos a todas y todos los jóvenes mexicanos a poder sumarse a estas actividades que buscan el fortalecimiento de la comunidad, la promoción de paz y el rescate de los espacios urbanos. Estamos muy emocionados, les enviamos un afectuoso saludo desde Oaxaca y la primavera oaxaqueña. Saludos. Hola, muy buenos días. Los saludamos desde el Tecnológico de Villahermosa. Mi nombre es Víctor Emanuel Méndez Salvador y hoy en la Jornada Nacional de Tequios y Murales por la Paz, con creatividad, las y los jóvenes estamos construyendo la paz y estamos demostrando que otro mundo, un mundo mejor, sí es posible. Pero no sé si aquí nos empezamos. A ver, si quieren Tlaxcala también están muy activos, muy trabajadores desde muy temprano. Buenos todos. días, Presidenta. Les saludamos desde Panotla, el estado de Tlaxcala, donde estamos realizando el Mural por la Paz. Y todos le decimos, hola, Presidenta. Este es uno de los 45 tlaxcaltequios que los jóvenes hemos realizado de manera voluntaria, donde rehabilitamos espacios públicos que han quedado en el abandono. De esta manera le ofrecemos a nuestra juventud tlaxcaltequia espacios para la recreación y ser un espacio seguro. Y le queremos decir gracias, Presidenta, por todo este trabajo que se está realizando, especialmente gracias a la juventud tlaxcalteca. Presidenta, le saludamos de Pachuca, Hidalgo, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Escuela Preparatoria número 1. Nos sumamos con mucho gusto a esta jornada de Murales por la Paz. Estamos muy felices y contentos de que estas actividades se hagan por las juventudes. Sabremos que con esto los jóvenes van a tener arte que transforma. Le enviamos un saludo y desde la Autónoma del Estado de Hidalgo, cuente con todo nuestro apoyo. Buenos días, Presidenta. Desde Guadalajara, Jalisco, desde la comunidad de Prepas UDG, le presentamos nuestro mural de la segunda jornada de Tequios y Murales por la paz y en contra de las adicciones. ¿Sí? Presidenta, buenos días. 125 murales registrados. Hola, buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Todavía seguimos en la toma. Listo, Estamos a ver, al si aire quieren Veracruz todavía. por ahí, si nos pueden saludar los amigos y amigas de Veracruz que también ¿Qué llegaron tal, Presidenta? ¿Qué tal, Presidenta? Saludos desde el Tecnológico de Veracruz. En el Tecnológico de Veracruz estamos comprometidos con no solo ser buenos profesionales, sino buenos ciudadanos. Y las jornadas tequios nos dan la libertad y justamente crean espacios dignos para que todos los jóvenes nos podamos expresar con total libertad. Las jornadas tequios son totalmente de valor para nosotros e invitamos a todos los jóvenes que se unan, porque más allá del tema de la drogadicción y todo lo posible que esto nos puede generar como algo malo, realmente hay que buscar siempre lo positivo en todas estas situaciones. Y recuerden, somos TGNM. Muy bien, Hola, muy buenos días, Presidenta Claudia Sheinbaum. Uno más adelante. Municipio de Guadalupe, Zacatecas. Estamos muy agradecidos y muy contentos de formar parte de esta segunda jornada nacional de Tequios y Murales por la Paz.
Saludos desde Guadalupe, Zacatecas, presidenta. Seguimos en toma, Muchísimas gracias a las amigas. Buenos días, querida presidenta. Muchas gracias, amigas y amigos conectadas y conectados de distintas partes de la República. Y bueno, pues mostrarle, presidenta, y a todos. La vez pasada participó 1,085,000 jóvenes en los 32 estados. Les quiero platicar que esta vez volvimos a romper la cifra del 1,000,000 y estaremos, si usted me lo permite informarle, presidenta, rompiendo la cifra de 1,085,000. Rebasaremos la barrera del 1,200,000 jóvenes participando en esta jornada. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades. Listo. Ahora sí, Grisel. Sí. Muchas gracias. Con su permiso. Buen día a todas y a todos. Es un gusto volverlos a saludar. Pues efectivamente, como ya lo anunció nuestra presidenta, hoy estamos aquí por parte de la Procuraduría Fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en nombre también del SAT, me voy hoy a referir a una historia de impuestos no pagados por un grupo empresarial. Les voy a platicar cómo se calcula efectivamente y por qué tenemos este adeudo tan grande y qué figura fiscal aplicaba antes, luego por qué ya no aplicó y cómo es que se generó el adeudo. La siguiente, por favor. Este grupo empresarial y muchos otros ocuparon esta figura legalmente aceptada que en nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Entonces así el grupo podía pagar menos impuestos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si salían cantidades que tuvieran que pagar, las podía incluso hasta diferir a lo largo de los años hacia adelante, generalmente hasta 10 años. Y porque las pérdidas pues se compensaban con las ganancias de las otras, ¿no? Entonces este movimiento lo realizaban en familia empresarial. Siguiente, por favor. ¿Por qué se creó? Bueno, en aquella época, ahora les voy a contar más o menos en qué año fue, la intención original pues era fortalecer a estos grupos empresariales, darles liquidez y hacerlas competitivas internacionalmente. En teoría, era un incentivo para invertir más y generar más empleos, porque el grupo no se veía obligado a pagar los impuestos elevados en el momento en que generaba el adeudo y podía postergarlo en el tiempo. Adelante, por favor. Pero hubo abusos. Se generó una problemática importante porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían y provocar pagar menos impuestos, además ya de los beneficios que les daba esa figura. Entonces, diferían los impuestos durante muchos años sin pagarlos realmente y además afectaban su contabilidad para pagar menos. Y pues esto generó un grave problema a la recaudación del Estado y además se veía un trato desigual entre las pequeñas empresas, las medianas empresas, que además sí pagaban completo, y estos grandes consorcios. La siguiente, por favor.
1982 es cuando se crea esta figura y se buscaba este régimen de apoyo. Después, entre 2000 y 2012, mantiene el grupo en aquel entonces en el poder, mantiene el régimen empresarial y empezaron a generarse ciertas críticas porque ya se estaba cayendo en un excesivo diferimiento. Y en 2012 y 2018, entre esos años, ya era tan grave la crisis fiscal que se consideró importante que debía de hacerse una reforma a ese régimen. Y entonces en 2014 es cuando cambia este régimen, lo cancelan y lo que lo sustituye es un nuevo régimen que se llama régimen opcional para grupos, que es mucho más estricto, con plazos para pagar impuestos más definidos. Y el argumento pues era ese, ya se había abusado demasiado y había que recuperar los ingresos públicos. Cuando en 2018 llega nuestro nuevo gobierno, se refuerza la fiscalización, se determinan 0 privilegios fiscales, ya no hay consolidación, el régimen debe ser parejo para todos, debemos conducirnos en equidad y justicia tributaria para lograr el crecimiento y prosperidad del país. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que, está clarísimo, en 2014 se cambia este sistema, se elimina la consolidación, ya no se permite compensar todo de manera indiscriminada, se fijan plazos claros para pagar impuestos y se busca que haya más equidad, transparencia y que los grandes grupos dejen de tener ventajas excesivas sobre los grupos pequeños. Adelante, por favor. Pues este ejercicio entonces nos da una determinación legal, no fue al arbitrio de alguien, fue un cambio de norma y primero se permitió impulsar la inversión y el empleo, pero pues como se abusó, pues hubo pérdidas para la hacienda pública que todavía estamos tratando de recuperar. Siguiente, por favor. Y ahora vamos al detalle de la problemática fiscal. Pues este grupo empresarial aprovechó esta figura por muchos años y traemos temas ya de 9 créditos que están muy pronto para resolverse en la Corte, para ser exigibles y justamente están concentrados en 4 de estas empresas, de muchas que forman este gran consorcio, 4 en una de las primeras por los ejercicios fiscales 2008, 2010, 2011 y 2012, ya habíamos dicho 17 años sin pagar impuestos desde 2008. En la empresa número 2 traemos también un ejercicio fiscal de consolidación desde 2009, hagamos las cuentas de los años, más el ejercicio de la desconsolidación, una multa por pérdida indebida en la empresa 3, ahora les voy a platicar a qué me refiero con las pérdidas, etcétera, y en la empresa número 4 también deducciones indebidas. Entonces, todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. Adelante, por favor. Solo para recordar que en estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos, tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382,000 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. Y pues estos casos ya están a punto de fallarse en la Suprema Corte, como les dije. Adelante, por favor. Pues vamos a entrar al detalle. En la empresa número 1, vamos a empezar por el ejercicio 2013, que es cuando la reforma entra y el Estado decide que ya no haya consolidación fiscal. Se habían juntado los ejercicios sin pagar, 2008, 2010, 2011 y 2012. Y en 2013, cuando se suspende el régimen, hay que hacer un corte de caja, así lo determinaba la reforma. Entonces, el SAT detecta
que, aunque ya se terminó este régimen especial que les daba beneficios, la empresa no regresa los beneficios, porque así lo instruía la reforma, no regresa el dinero, no regresa a hacer las cuentas que debe de hacer con el SAT y hacer este corte de caja necesario para demostrar por qué aprovechó este beneficio en cada uno de los ejercicios y hacer las cuentas claras. Entonces, la situación actual que tenemos ahora es que en 2018 y hasta ahora, en los tribunales, pues ya se ha determinado que el SAT ha tenido la razón al haber llamado a esta empresa y determinarle este crédito fiscal que inicialmente era de 24,968 millones, eso es lo que se requiere de pago ahora, y pues le solicita que devuelva el beneficio fiscal que haya utilizado porque fue un descuento indebido entre las cuentas que había que hacer de todos los ejercicios fiscales anteriores, daba esta cantidad como resultado. Entonces, tenemos 16 años de incumplimiento de pago desde que no ha querido sentarse a hacer las cuentas claras con el SAT. Y ya específicamente, siguiente, como tampoco pagó el total, que es lo que les comentaba ahorita, pues entonces el SAT tiene la obligación de hacer una cuenta por separado por cada ejercicio fiscal, por cada adeudo. Tenemos el ejercicio de 2008 con 2,096 millones. Es lo mismo, declaró pérdidas indebidas al vender acciones. Son estos movimientos corporativos de ventas de empresas y compran acciones en otras empresas y no calculan correctamente el costo promedio de cada acción. No todas las acciones en las empresas cuestan igual. Y entonces, pues aprovechaban que había empresas que traían pérdidas o ya iban en picada, las compraban, las hacían suyas como pérdidas y luego las restaban de sus utilidades o de sus ganancias. Y eso hacía que disminuyeran sus montos de impuestos. Movieron sus números y aparentaron pérdidas, pagaron menos, hicieron muchos movimientos corporativos, varias fusiones, divisiones de empresas y generaron artificialmente una pérdida fiscal que luego fue usada, insisto, para pagar menos impuestos. Desde 2018 también estamos litigando estos juicios y es uno de nuestros asuntos que ya está próximo para fallarse en la Corte. Lo mismo pasa, siguiente por favor, en el 2012, con un monto de 2,124 millones de pesos, declaran pérdidas, no eran parte de sus operaciones, venían de otra empresa, esta empresa ya en picada, pues la declararon como suya, inflan las pérdidas y generan más pérdidas. Siguiente, por favor. Interesante, viene en 2010, aquí ya es muy evidente. Declararon pérdidas indebidas en la venta de acciones porque compraron una aerolínea o parte de una aerolínea. Y entonces, para 2010 deben por ese movimiento corporativo 2,740 millones. Siguiente, por favor. Y para 2011, otros 7,501 millones de pesos. Sin palabras. En la empresa número 2 tenemos 2 ejercicios fiscales ya con temas en corte. ¿Qué pasó? En el ejercicio 2009 que se determinaron 3,547 millones. Igual la empresa declaró pérdidas, venían de otras sociedades, no eran operaciones reales de la propia empresa y crecieron sus pérdidas. Y aquí, curiosamente, sí hay un cúmulo de empresas más sustanciales. Varias empresas. Se fue acrecentando el abuso de la figura de la consolidación. También ya se ganaron 2 instancias y el caso ya también está para fallarse en corte. Ya se acumularon. Siguiente, por favor.
Lo mismo pasó en el ejercicio 2013 para esta misma empresa. Ahora estamos hablando de 4.431 millones de pesos. Y es el mismo tema, la consolidación. Se fijan, en 2013 se acaba y entonces llaman a las empresas a hacer este corte de caja. No pagaron los otros anteriores, tienen que sentarse a hacer la cuenta final. No es un doble pago, más bien se debe todo. Siguiente, por favor. La empresa número 3 trae un adeudo de 67 millones de pesos por una multa en el ejercicio 2012. También es una irregularidad fiscal reportar pérdidas más grandes de las que tuviste en realidad como empresa. Y el SAT, como verifica, pues se da cuenta que esto sucede y entonces multa a la empresa número 3. También ya hay precedentes judiciales en la Corte ya no va a poder entrar a fondo porque ya hay criterios anteriores, va a fallar a favor del fisco federal. Siguiente, por favor. Y la empresa número 4, pues resulta que dedujo más pérdidas de lo necesario, es decir, dedujo viáticos, anticipos, servicios, un montón de conceptos que en realidad no eran básicos para su operación. El SAT ya le ganó también este caso en todas las instancias y estamos esperando que se confirme o no solamente un tema de comisiones a distribuidores y aún está pendiente este amparo en la Suprema Corte de Justicia. Adelante, por favor. Como verán, estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón, ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme ya de la Suprema Corte de Justicia. Por favor, siguiente. Y como lo comentaba nuestra presidenta, hay un beneficio constitucional establecido en el artículo 28, pero una obligación para el Estado mexicano. Están prohibidos los monopolios, los estancos, pero también las condonaciones de impuestos y las exenciones de estos. Solamente pueden darse beneficios de descuentos según el Código Fiscal, según la ley de la materia. Y esto solamente se da en situaciones muy excepcionales. El caso es que cualquier contribuyente puede acceder a ellos para presentarse ante la autoridad fiscal siempre y cuando quiera pagar oportunamente y entonces se prevén estos beneficios para disminuir la cantidad en multas y recargos. Tiene que sentarse con la autoridad fiscal a verificar oportunamente, sin que la autoridad le requiera el pago, sino de buena voluntad llegar y ofrecer un pago, y entonces puede calcularse conforme al Código Fiscal si es que le aplica o no un beneficio fiscal. Podría llegar a disminuirse para cualquier contribuyente su adeudo fiscal. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias. Con permiso. Esta fue incorporada por el presidente López Obrador en la Constitución. No existía. Bueno, a propuesta para el Congreso y aprobada. O sea, la presidenta, el director del SAT, el secretario de Hacienda,
no pueden, por Constitución, condonar, hacer exenciones en condiciones que fijan las leyes. No se puede. La Constitución claramente dice que las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes está prohibida. Ya no es, nos sentamos en una mesa, negociamos a ver cuánto te condono, cuánto te exento. El SAT puede cometer un error y el contribuyente puede ir al SAT a decir, aquí está el error. Y de hecho hay una, ¿cómo se llama? Donde estaba Armando. La Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Existe una institución, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, donde si alguien supone que hay un abuso de la autoridad, pues puede acudir a la Procuraduría. Y existen además, pues, los amparos y los tribunales por si se comete alguna injusticia. El tema es que aquí ya pasó del viejo Poder Judicial, ni siquiera del nuevo. Ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, y ahora está 9 temas a resolución de la Corte, entre muchos otros que también tienen que ver con asuntos fiscales, con otros grupos o alguna otra persona. Entonces, ¿qué beneficios puede tener? Los beneficios que dice el Código Fiscal, que se le pueden quitar las multas, los recargos, si es que desea pagar. Pero lo que dice la ley. Entonces, la puerta del SAT está abierta, pero es en el marco de la ley. Este no es un asunto político, más allá de cualquier diferencia política. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Y por eso se presentan los ejemplos de casos, que obviamente no pueden darse los detalles, pero ejemplos de casos que están sustentados, que no es una cuestión subjetiva. Bueno, ahora sí, vamos a las preguntas sobre el tema. A ver, vamos a ver aquí la compañera. Muchas gracias, Presidenta. Jimena Mejía, de Grupo Imagen. Quisiera consultarle, hay una investigación periodística que reveló que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, pues no presentó en su declaración patrimonial 79 millones de pesos por parte de empresas. ¿Tendría el senador que aclarar esta situación, esta acusación? Esto también porque el SAT ha puesto alertas a las transacciones millonarias que tuvo el ahora senador por parte de una empresa fantasma y otra que obtuvo contratos durante su gobierno en Tabasco. Pues sí, que aclare. Que aclare el senador. Presidenta, también al interior de la bancada de los senadores de Morena hay un grupo, por lo menos se sabe de 13, que no están muy conformes con la operación que ha tenido el senador, sobre todo en la transparencia en el manejo de fondos. Eso es pura politiquería, la verdad. No conozco de un senador que tenga quejas. Nadie se ha presentado. No. Ok. En otro tema, Presidenta, una Corte Federal de Nueva York ordenó la aprehensión de Silén García Peña, exregidor del Partido Verde en Jalapa, Veracruz, por tratar de proteger al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Joaquín García. ¿En el país hay alguna investigación sobre este regidor, sobre esta actuación? Pues la Fiscalía tendría que informar.
Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, ¿no? Personas presuntamente ligadas a este grupo religioso, que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información. Presidenta, consultarle… Más la detención de su líder, ¿no?, que está en Estados Unidos. Pero pues se está haciendo la investigación particularmente de lo que ocurrió ayer. Lo demás pues tendrá que informarlo la Fiscalía. Presidenta, consultarle si en el Gabinete de Seguridad le han dado información sobre un grupo paramilitar, sobre esta Iglesia de la Luz del Mundo que se autodenomina Yasser. Es lo que mencioné. Sí, okay. Entonces hubo una detención de un lugar de entrenamiento hace unos días, 2 días, se informó. Ahí se detuvieron a 38 personas y algunos de los que estaban ahí, todavía se sigue la investigación, estaban relacionados con este grupo religioso. Entonces siguen haciendo las investigaciones y por supuesto el Gabinete de Seguridad pues tiene que informar. Y en vista de estos procesos que se llevan incluso por su líder, ¿no tendría que ya perder su registro como iglesia ante estas evidencias? Pues tendría que revisarse. Hay, pues no sé, miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Entonces lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante. Y en todo caso pues hacer la revisión por parte de Secretaría de Gobernación. Y por último, preguntarle sobre el caso que se evidenció ayer en redes sociales sobre una osa que estaba en un zoológico en Nuevo León, que estaba en muy mal estado. Saber si su gobierno podría apoyar en el caso. Se sabe que la Profepa ya está actuando, pero si se podría hacer una mayor investigación. La Profepa está ahí y también que informe la Profepa. Gracias. Gracias. Bueno, ver acá. Ahorita vamos para allá. Presidenta, buenos días. Hans Salazar de Noticiero en Redes. Preguntarle, ya se ha expuesto este tema por parte de la Procuradora, la claridad de que el empresario del Grupo Salinas, el propietario, que es Salinas Pliego, bueno, pues es entiendo que ya es la respuesta respecto a lo que propone, porque primero estuvo amenazante por medio de su propio grupo empresarial de que estaba evaluando demandas contra usted. Y después, pues dice, estaría dispuesto a una mesa, incluso propone más bien una mesa. Entiendo que esta sería ya la respuesta. Preguntarle, Presidenta, ¿usted cómo lee este tipo de posturas erráticas, digámoslo así, o contradictorias por parte de este empresario? No me voy a meter a un tema personal, ¿no? Se coloca en la publicación como si fuera un tema político o como si fuera un tema de un debate político. Que la política se discute, se debate y somos un país libre. Entonces hay libertad en las redes, hay libertad en los medios de comunicación. Nosotros tenemos libertad en la mañanera pues de poder debatir lo que dicen de nosotros, ¿no? Porque se han dicho pues muchas calumnias. Entonces este no es un asunto de si de que has hablado mal de mí o no has hablado mal de mí. Ese, digamos, es otro tema y en todo caso pues se debate pública y políticamente en el marco de las libertades que hay en nuestro país. El tema aquí es el pago de impuestos. Entonces ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, pero previas con el SAT, de cuánto realmente ascienden estos y otros adeudos que tienen. Hay que decir que hay impuestos que se pagan, el tema son estos juicios, que son juicios muy antiguos, no son juicios que hayamos puesto en este momento, sino juicios que vienen desde antes del 2018.
Y son juicios que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos. Entonces, por eso presentamos el tipo de casos que hoy están en la Corte, para que se vea que no es un asunto de subjetividad, no es que el director del SAT o alguien en el SAT tenga mala fe y quiera hacer algo contra una u otra persona, o algún grupo empresarial u otro grupo empresarial, sino que son casos que ya han pasado primera instancia, segunda instancia y ya están llegando a la Corte. Entonces, ¿qué beneficios puede tener un deudor, este u otros deudores? Y me refiero a grupos, personas físicas o morales. Cuando se paga el impuesto tiene beneficios, se le descuentan recargos, se le descuentan multas, de acuerdo con su decisión de pagar. Eso es legal y está en el Código Fiscal. A veces ascienden hasta 25% de lo que se debe, o sea, representan un monto significativo, pero es legal. No hay nada de una mesa donde nos sentemos a ver qué te descuento o qué vas a exentar, porque eso, la Constitución muy clara se prohíbe. Entonces, si ya pasó primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, ¿a qué tienen derecho? A acercarse al SAT, obviamente, y a decir, a ver, ¿qué beneficios tendría si pagara en este momento, dentro del marco del Código Fiscal? Bueno, pues tendrías beneficios al descuento de esta multa, al descuento de este recargo, por pagar, por la decisión de pagar. Pero sentarse en una mesa a negociar los impuestos, pues eso no, eso ya es de otras épocas. Y más particularmente en estos casos. Entonces, repito, el diálogo siempre está abierto. Y si hay un diálogo respetuoso también. Tiene que haber un diálogo respetuoso. Pero no puede ser un diálogo de una negociación de qué te quito. Porque esto ya se trabajó muchísimo, no es de ahora. Vienen algunos de 2008, estamos hablando de la época de Calderón incluso. Algunos de la época de Peña Nieto. Ni siquiera son del 2018 para acá los 9 casos. Entonces, ¿quiere pagar? Adelante, está el SAT para que se le, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas, y menos en lo oscurito, sino de acuerdo con el Código Fiscal, de qué beneficios gozas por decidir pagar. Presidenta, este caso es muy mediático porque se ha trasladado hacia ese tipo de esquema o de confrontación por parte de este empresario, y efectivamente no es de ahorita, es de años, y el tema de las, digamos, los créditos fiscales, como se les denomina, las deudas fiscales, también ya viene de años atrás, y que todo esto ha ido de postura en postura por parte de él, y en este momento también con un nuevo Poder Judicial que tendrá que definir también lo correspondiente. De hecho, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia actual, ya la nueva, van a analizar también ya, porque son diversos caminos que también él sigue teniendo de acuerdo a la ley. El desenlace es de todo este tipo de situaciones de deudas fiscales por parte de este grupo empresarial. Mantiene a muchos en el país, o a la gran mayoría, en qué va a pasar. Para usted, el desenlace, ¿cuál evidentemente debería ser cumplir? ¿Sería ejemplo? ¿Cómo le iría precisamente el desenlace? ¿Sería un ejemplo? Porque mucha gente dice, tiene que pagar, si debe, tiene que pagar, porque sería un ejemplo de lo contrario, de acuerdo a lo que vaya a ser un desenlace, muy en contra de cumplir con la ley. No se podría hacer porque es inconstitucional. O sea, no se pueden descontar impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que ser todos los ciudadanos? Empresarios, no empresarios, profesionistas, comerciantes, ciudadanos ejemplares.
todos debemos buscar ser personas respetadas por la sociedad. ¿Qué te llevas cuando te vas de este mundo? ¿Dinero? ¿Beneficios fiscales? Te llevas tu reputación, te llevas tu historia de vida, tu fama pública. Y yo creo que a eso debemos tender todos, ¿no? A que nuestras familias pues se sientan orgullosos de sus padres, de sus madres, de su padre, de su madre, de sus abuelos. Entonces todos debemos ser ciudadanos ejemplares. Y hay empresarios en México ejemplares que pagan sus impuestos, que no están en otra cosa. Y no digo que no deban participar en política, todos tienen derecho a participar en política. Ahora, nosotros no hemos calumniado a nadie, a nadie. Ahora, ha habido ofensas a la presidenta, a muchos de los servidores públicos. Ni siquiera hemos dicho, a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho. Y usa una televisión pública, porque es una bueno, no pública, una concesión. Entonces, por eso esto es al pueblo de México, mi mensaje es al pueblo de México. Es lo que debe este grupo empresarial, o algunos otros grupos empresariales, o ciudadanos. No es un invento, no es una subjetividad, no es algo que alguien construyó ilegalmente. El que paga los impuestos puede acceder y hay una injusticia, para eso están los tribunales, para eso está abierta la puerta, para que se les explique por qué se están cobrando determinados impuestos, por qué se hace una auditoría y está la misma Procuraduría del contribuyente y todos los tribunales administrativos y del Poder Judicial. Entonces no es subjetivo, hay técnica aquí atrás, con base en las leyes. Entonces, no es que uno se niegue a platicar con alguna persona, no, el tema es que hay cosas que no son negociables, porque no es político, es la ley. No puede ser que para algunas cosas se hable de libertades y de leyes y para otras cosas no. ¿Qué tiene que hacer la presidenta? Yo juré respetar la Constitución, hacer cumplir la Constitución y sus leyes en el marco de mis atribuciones. El Poder Judicial en el marco de sus atribuciones, el Poder Legislativo en el marco de sus atribuciones. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pagar y tener los beneficios de pagar, como cualquier deudor. Bien, lo dice este tenor de los empresarios, hay una diferencia enorme. Podemos poner ejemplos, pero bueno, ahí están en la parte mediática de quienes sí se paga y quienes no. Pero también mi siguiente tema, Presidenta, tiene que ver con un empresario, precisamente Chico Pardo, Fernando Chico Pardo, que acaba de el tema concretar al 25% de la compra de Banamex. Y yo quisiera preguntarle en concreto sobre qué opina, porque él se ha expresado muy positivamente. Ha dicho que si se animó a hacer la compra, a concretar esta parte de este banco, que es un banco además histórico para el país y que tiene un acervo cultural impresionante, ha dicho que la confianza que le tiene a su gobierno, a usted, es lo que lo animó precisamente a cerrar un trato de esta magnitud. ¿Qué comentario le merece al respecto? Pues a él y en general, ayer vino un empresario extranjero de Estados Unidos a decir, voy a invertir en México. Y hay muchísimas inversiones en nuestro país. Y yo me reúno con empresarios pequeños, así como me reúno con la gente cuando salgo a territorio y escucho a muchísimas personas. Me reúno también con empresarios.
y los escucho, y si tienen quejas se atienden, se ve cómo podemos hacer para resolver. Oye, que tengo un trámite que tiene 2 años y no ha salido por cuestiones burocráticas. Bueno, pues vamos a ver qué problema tiene ese trámite, todo dentro del marco de la ley. Se está trabajando ventanillas únicas y otras cuestiones para poder acelerar las inversiones. Se hicieron los polos de bienestar, donde hay inclusive beneficios fiscales por invertir ahí establecidos claramente. Entonces, diálogo siempre va a haber y siempre vamos a escuchar lo que se plantea y actuar dentro del marco de la ley. Y hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México. O sea, no hay un ambiente antiempresarial, nada, para nada. En general, los empresarios están muy contentos. Muchos de ellos incluso reconocen que por el bien de todos, primero los pobres, es un modelo económico que es muy bueno para el país. Algunos hay diferencias, pues es normal, así es México libre, pero la ley es la ley. Finalmente, Presidenta, preguntarle a propósito y el tema de los jóvenes que se ha puesto en esta presentación y que es a través también de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la atención a la juventud. Usted ya ha tocado el tema de la escuela donde usted fue, el CCH Sur, y lo lamentable de los hechos ahí ocurridos, y que en la UNAM siempre ha sido espacios vivos donde los estudiantes libremente se manifiestan. Hemos estado viendo en estos días muchas expresiones de ellos, de los propios estudiantes del CCH Sur, que fue donde ocurrió este hecho, también de las facultades, incluso pues se han estado ya manifestando al tema. Rectoría pues ha tenido que responder a lo que le ha tocado, porque pues es nuestra máxima casa de estudios, es autónomo también, como ya se queda claro. Pero también ha saltado el tema a partir de lo que se ha ido sabiendo, por lo menos en el caso de filtraciones, habría que aclararlo, el por qué un joven, un estudiante, hace esta agresión y pues el resultado que ya se sabe. Se habla mucho de un tema emocional, de atención emocional hacia los jóvenes. Yo escuchaba muy atentamente a una joven, a una estudiante del CCH decir: lo que necesitamos es atención psicológica, lo que necesitamos es atención emocional. Yo me ponía a pensar, bueno, pues ahí, por ejemplo, se tiene la Facultad de Psicología y no que los estudiantes estén apoyando directamente en eso, pero podría haber esquemas y eso la universidad tendrá que atenderlo. Pero también empieza a permear la discusión en las redes sociales, en los medios. ¿Qué pasa también con esa atención hacia los jóvenes que se sienten mal para evitar que se ha aumentado el tema de los suicidios, el tema de las problemáticas internas que pues son tan diversas, pero que también llegan a estos casos probablemente, repito, porque son filtraciones de lo que hemos estado viendo? Y de ahí también ha salido una caja de Pandora de que son grupos en las redes sociales que tienen cierta problemática y que la canalizan hacia este tipo de cosas de violencia. Preguntarle concretamente en este esquema, en este contexto, el gobierno federal, por ejemplo, los estudiantes entiendo que siguen teniendo el seguro facultativo, que es el IMSS, es la atención hacia los estudiantes. Si están pensando o si se pudiera estar esquematizando, reforzar la atención psicológica, psiquiátrica, emocional hacia los jóvenes en general del país para poder prevenir, porque pues es un asunto verdaderamente muy complicado. Sería mi última pregunta, Presidenta. Sí, bueno, primero evidentemente dentro del marco de la autonomía, la propia universidad tendrá, la autoridad universitaria tiene que dar su atención, sus soluciones, y hay que escuchar a los jóvenes siempre, siempre. Entonces, en este momento se pueden acercar a Abraham, pues ahora si quieres dar los números de atención, aparte de el número de atención que tenemos de CONASAMA, que la línea de, ¿por qué no lo pones? Por si quieren hablar ahí. Y ahora Abraham puede decir si se quieren acercar.
esta idea que tuvo Abraham de hacer estos comités y hacer distintas actividades tienen que ver con promover actividades de los estudiantes que generen comunidad, porque muchas veces hay soledad por distintas razones, incluso por problemas familiares. Entonces, el tener actividades colectivas ayuda a los jóvenes pues a tener otras alternativas de vida, de compañerismo, vinculados con la paz y evitar cualquier acceso a alguna droga. Eso es, digamos, lo que estamos haciendo ahora, además de muchas otras cosas que tienen que ver con atención a las causas. Pero estamos trabajando cómo fortalecer la atención psicológica o de apoyo a la salud mental de las y los jóvenes, de todas las edades, pero en particular de las y los jóvenes. Y estamos trabajando para el próximo año. Yo lo dije en campaña y lo hice en la ciudad, teníamos un programa en la ciudad que se llamaba Jóvenes Unen al Barrio, que incorporaba a los jóvenes, sobre todo aquellos de mayor riesgo de acercarse a un grupo delictivo, a otro tipo de actividades, con una pequeña beca. Estamos atendiendo esto para que el próximo año podamos tener un programa de este tipo. En ciertos lugares también tener centros deportivos donde puedan acceder los jóvenes a tener actividades deportivas de más tiempo y actividades culturales. Entonces, estamos trabajando en esto para enero del próximo año, pero evidentemente, pues quien tiene problemas hoy, ¿cómo se puede acercar a nosotros? A través del INJUVE y a través de esta línea o con cualquier compañero servidor público para poder conocer su problemática y poder apoyarles. Y a la autoridad universitaria, pues estamos siempre para apoyar en lo que se necesite. Y, por ejemplo, también se podría contemplar, ya para finalizar, presidente, este mismo tema, en las redes sociales se comenta mucho que ya había expresiones o manifestaciones de que podía ocurrir algo en esto de este joven que está detenido y que pudiera ser prevenir precisamente, sí, dependiendo lo que… Se llama inteligencia de redes, que se pudiera estar observando si hay una situación así para poderle evitar y alertar a la institución. Sí tenemos eso en el Gabinete de Seguridad, de todo lo que se publica, ver si hay algo que se alerta. Obviamente son millones y millones de publicaciones y hay pues mecanismos donde se puede, en este caso pues lamentablemente no se pudo alertar, pero sí es un tema muy importante en el país y tenemos que atenderlo. Gracias, presidenta. Y las familias, a los padres, a las madres que se acerquen a sus hijos siempre, que no… Bueno, ¿qué más? A ver, la compañera y vamos atrás. Buenos días, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidente, el día de ayer el Ministerio de Comercio de China inició una investigación sobre los aranceles y otras medidas comerciales restrictivas de México contra China. ¿Qué nos comenta de esto? ¿Hubo o en algún momento se contempla que la Secretaría de Economía pueda reunirse con sus homólogos chinos? Ayer se reunió Marcelo, el secretario de Economía, con el embajador de China en México. Nosotros estamos proponiendo una mesa de trabajo de alto nivel para poder platicar. ¿Por qué se toma esta decisión? En cerca de 4 años aumentaron las importaciones de nuestro país cerca de 83%. También aumentaron las exportaciones. Y nosotros, ese es el Plan México, pues lo que queremos es producir más en México para pues tener una balanza comercial en donde las importaciones no sean iguales a las exportaciones, sino tener pues una balanza comercial positiva. En este momento tenemos una balanza comercial positiva, pequeña pero positiva, pero queremos que sea mayor. ¿Qué quiere decir? Que exportemos más de lo que importamos y que para el consumo interno pues se produzca más en México lo que se consume en nuestro país. Por eso es la marca Hecho en México y otras acciones que estamos tomando, y ese es el objetivo de los aranceles
no a China, sino a los países con los que no tenemos acuerdo comercial dentro de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pero evidentemente pues nos interesa tener un diálogo, no es un asunto de no diálogo. Entonces ayer se le planteó al embajador por parte de Marcelo, ya lo había hecho el secretario de Relaciones Exteriores, se había reunido con él, y nuestro embajador en China, Jesús Seade, de que nos interesa mucho pues tener mesas de trabajo en donde ellos entiendan pues la situación que se está viviendo y muchas veces con precios muy bajos. Entonces, evidentemente, pues es la propuesta que haya una mesa de trabajo. No sé, no es un indicio de tensiones comerciales, debido a que reitero que China… Si nos negáramos al diálogo, no hubiera igual Corea del Sur está en esta situación y obviamente también ahí pues estamos abiertos siempre a llegar a un acuerdo buscando el beneficio para México en este marco en donde no disminuyamos las importaciones y no tengamos pues esta circunstancia que afecta al país. Gracias. Presidenta, hoy en el marco de los 11 años de la… tenemos muy buenas relaciones con China, es un asunto de fortalecimiento de nuestra economía. En el marco de los 11 años de la desaparición de los 43 normalistas, ahora un tribunal federal otorga una suspensión a José Luis Abarca para frenar la condena de 92 años de cárcel de secuestro. ¿Qué piensa usted de esto? Y también un mensaje por los 11 años hoy. Sí, verdad y justicia. Ese es nuestro compromiso. Entonces, estamos trabajando en ello. Hay un nuevo fiscal especial, tenemos reuniones con los familiares, con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa y nuestro compromiso de poner todo lo que esté de nuestra parte para llegar a la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Ahora, no estamos de acuerdo con acciones violentas. Nunca hemos estado de acuerdo. Parecen más una provocación. Entonces nosotros no vamos a caer en la provocación, evidentemente, de que se busca que haya represión. No va a haber represión, porque estaríamos cayendo en esa provocación, pero no estamos de acuerdo con acciones violentas como la que ocurrió ayer en el campo militar número 1. ¿Y esto del Tribunal Federal que otorga una suspensión? Vamos a revisarlo, hoy mismo lo revisamos. Presidenta, el Gabinete de Seguridad le actualizó información sobre el venezolano desaparecido en el Estado de México que estaba como repartidor. Sí, también sí puede informar el Gabinete de Seguridad. Ayer lo pedí, pero creo que no lo informaron. Por favor. Para enfatizar lo que hablaba mi compañera sobre lo de la luz del mundo, esta gente que fue detenida con armamento, ¿habrá más investigaciones y se pudiera descartar, ya que se señala que esto podría ser considerado como una organización criminal? Digamos que hay, obviamente, pues al haber personas que pertenecen a esta iglesia y que fueron encontrados presuntamente, porque hasta que no haya un juicio pues no se puede decir con certeza, pero presuntamente haciendo actos ilegales. Eso es una cosa, la otra es que toda la organización esté vinculada con actividades criminales, ¿verdad? Entonces, la investigación nos tiene que dar esa información. Entonces, sí hay mucha investigación del nombre que llevaban, en su ropa, en fin, muchas cosas que están saliendo a partir de las detenciones que se hicieron y el Gabinete de Seguridad tiene que informar. Y la propia Secretaría de Gobernación, en el marco de nuestras leyes, pues también ver qué procede también en este caso. Gracias. ¿Quién dije? A ver, allá atrás. Gracias, Presidenta. Máximo Allende para Subjetivo. El 30 de diciembre de 2008, el Grupo Electra compró un bloque fantasma de acciones de Mexicana de Aviación.
El costo fue de 613 millones de pesos. Esas empresas tienen como nombre, bueno, empresas, pues ahora las conocemos como empresas fantasma, porque en realidad eran empresas fachada, toda vez que estas empresas no contaban con aviones, hangares, pilotos o personal operativo. Esas empresas, entre otras, eran pues operadora de servicios empresariales Z, gestiones y servicios operativos Capa, impulsora de enlaces industriales Delta e impulsora industrial empresarial Beta. Preguntarle a la procuradora fiscal que nos acompaña el día de hoy, saber si actualmente ese tipo de empresas fantasmas, ¿hay alguna estrategia para combatirlas? Porque no solo son las que compró Salinas Pliego en aquellos días para hacerse de una fracción de Mexicana de Aviación, sino que también, bueno, pues hay o han existido a lo largo de la vida pública empresas fantasmas que sirven justamente para este tipo de acciones, pero también para el lavado de dinero. Gracias, si me permite. Y con mucho gusto y precisión les informamos también que justamente parte de las reformas que se presentaron con el paquete económico para 2026 se incluye una reforma para el Código Fiscal y es justamente un fuerte combate a las factureras y a las empresas fachadas. Ya nuestra Constitución nos permite tener un margen que nos protege de justamente estas actividades ilícitas y nos concede la posibilidad de ir para perseguirlas y buscar una prisión preventiva oficiosa para estos delincuentes que no solamente inciden en lavado de dinero, sino en otros esquemas de delincuencia organizada en su mayoría. Entonces, efectivamente, tenemos una estrategia legal y muy estructurada para combatir este esquema, porque pues efectivamente desde hace muchos años estos esquemas corporativos han dañado mucho el fisco federal y las estructuras fiscales de las empresas que son legales y se ha dejado de cobrar mucho dinero por culpa de estos esquemas. Procuradora, se sabe que costó más de 600 millones de pesos este bloque de empresas fantasma que compró Salinas Pliego, pero también se sabe que dedujo cerca de 14,000 millones de pesos. Ahora sabemos que se tiene una sentencia o próximamente se ratificará una sentencia, pero solo por una cantidad de 2,000 millones de pesos. Hay una disparidad entre lo que dedujo y la sentencia que se va a discutir ahora en la Suprema Corte. Son auditorías muy complejas. Esto se ha estudiado mucho y, como les comenté, son 2 ejercicios fiscales relacionados. Vamos a esperar la sentencia de la Corte para que pueda ya con mucha claridad y firmeza analizarse ya de fondo qué es exactamente lo que va a dar lugar al cálculo exacto y correcto para que pueda determinarse el pago de estos impuestos. La pregunta concreta era, perdóneme, si podría pagar más. Está en el proceso, difícilmente ya puede como procuradora adelantar más información. Sí, perdón, está vivo el juicio y para protegerlo, hasta que no se dicte sentencia, no podemos hacer ningún pronunciamiento respecto a un cálculo específico. Tendríamos que esperar a que la autoridad judicial determine. Correcto. Ahora, si me lo permite, Presidenta, preguntarle sobre 2 temas estatales. En el Estado de México se presentó recientemente… Nada más para complementarlo, lo que dice nuestra compañera Grisel. Sí hay varias, algunas ya fueron publicadas y otras vienen en el paquete económico. Esquemas que nos permiten jurídicos pues evitar estas empresas fachada o factureras. Por ejemplo, ya no se puede crear y cancelar una empresa el mismo día, que luego hacían así. Se creaba, facturaba y luego la daban de baja. Eso ya no se puede hacer a partir de hace algunas semanas.
y algunas otras cosas que ya las podemos explicar en una mañanera especial si quieren. Parte de esta cuestión no voy a decir ningún caso en lo particular, pero se daban casos, por ejemplo, en que una empresa compraba una parte de una empresa que estaba en quiebra con deudas. Entonces compraban la deuda. Entonces compran una empresa con deuda y tú dices, ¿y para qué quieres comprar una empresa que debe tanto, no? Bueno, porque lo que hacían es que la consolidaban con una de sus empresas. Otra empresa que está bien. Al juntarlas, pues entonces la empresa ahora resulta que tiene pérdidas y entonces ya no paga los impuestos que debe pagar porque tiene pérdidas. Entonces en realidad pues es totalmente irregular, ¿no? Que compres la deuda de una, la sumes a una empresa que está bien y luego resulta que tiene deuda esta, pero falsa, ¿no? Porque en realidad esta tuvo ingresos y debe pagar impuestos. Ese tipo de prácticas llegaron a utilizarse de manera ilegal para no pagar impuestos de la empresa sana, digamos. Presidenta, en la administración pasada justamente se compró, entiendo, la marca de Mexicana de Aviación, pero entiendo que todavía hay participación de privados en la misma. ¿Usted consideraría o se analizaría eventualmente la nacionalización de Mexicana de Aviación? No creo que se esté en esas condiciones. Ahí todavía había unas deudas a los trabajadores que recientemente fueron saldadas o que se están saldando, pero déjame, reviso bien no voy a estar dando información equivocada. Okay. Ya, para no robarle más tiempo a los compañeros, 2 preguntas estatales. En el caso del Estado de México hubo una reducción importante en la pobreza y se destaca porque a lo largo de su primer año de gobierno hubo una reducción considerable en la pobreza, pero en el Estado de México 5% más de la media estatal fue el 11%, en Ciudad de México el 9%, en Veracruz el 7.5%. Eso por un lado, y por el otro también destacando parte del informe de la gobernadora, esos operativos que se han dado. Uno de ellos es muy particular, el operativo Enjambre, que ha puesto tras las rejas a presidentes municipales en funciones, expresidentes, directores de seguridad, altos funcionarios del Estado de México han caído con este operativo. Son 2 hechos que se dan solamente en el Estado de México. Saber si se está haciendo algo diferente desde esta administración en respaldo. Bueno, sabemos que en el operativo Enjambre estuvo, por supuesto, participando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero ¿eso se va a replicar también en otros estados, Presidenta? Son investigaciones que surgen, no es que haya un operativo para ver si alguien está involucrado, sino que cuando hay, a partir de la investigación de un delito o de una denuncia, cuando surge la presunta responsabilidad de un funcionario público, entonces pues vienen las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión. En el Estado de México le llamaron Operación Enjambre al momento en donde se hicieron las detenciones, al operativo en el momento en que se hicieron detenciones de funcionarios que un juez determinó que en efecto había presunta responsabilidad en un delito. Entonces, pero eso es permanente. Cuando las investigaciones, sea de la Secretaría, del Gabinete de Seguridad, digamos, como coadyuvantes del Ministerio Público, se encuentra que hay un funcionario involucrado, se procede, cero impunidad. Este fue el caso de la Marina. Se investiga un caso en donde llega un buque con combustible que no reportaba ser combustible y que traía otro permiso para evadir impuestos. Se hace la investigación, se encuentra que hay funcionarios públicos involucrados y se solicita la orden de aprehensión.
Ahora, en el caso de Veracruz, se anunció un aumento salarial a trabajadores de base, de los que menos ganan, del 6% en el salario neto y del 2% en prestaciones. Eso lo anunció la gobernadora Rocío Nale recientemente, pero me llamó mucho la atención que habló de más de 1,000 trabajadores en el gobierno de Veracruz que ganaban menos del salario mínimo. Saber si en el gobierno federal todavía, o si existen trabajadores que ganen menos del salario mínimo, presidente. Hay casos que no es como salario completo, o sea, no es su salario, sino que tienen algún apoyo que viene de hace tiempo. Por ejemplo, promotores educativos de lenguas indígenas en el estado de Chiapas. Entonces, ahora el próximo año estamos buscando que puedan ganar al menos el salario mínimo y luego ya regularizarlos a lo que debe ganar un maestro como tal. Hay casos de ese tipo que estamos revisando, pero no es un contrato, sino es un apoyo que se le da a una persona. A través se llama de capítulo 4000. Entonces, de todas maneras, en esos casos, pues tiene que tener si no es un beneficio relacionado con una beca, sino con una actividad que tenga que ver con una acción de gobierno, pues estamos buscando que puedan tener mayores ingresos. Por último, presidenta, el pasado 6 de marzo de 2024, aquí en Palacio Nacional fue derribada la Puerta Mariana con una camioneta de CFE por parte de manifestantes de la Normal Rural Isidro Burgos. Fue de hecho el abogado Vidulfo Rosales quien confirmó, porque el presidente en su momento había dicho que se trataba de provocadores y no, fue el propio Vidulfo quien confirmó que sí eran compañeros del movimiento, dijo. En esa declaración también Vidulfo dijo que se apersonaría en cada uno de los eventos de la entonces campaña 2024, pues para hacerle el mismo reclamo. Ahora se confirma, en la última declaración, en la última pregunta que le hicieron, usted decía que no tenía la información sobre si Vidulfo se integraba o no a la Suprema Corte. Ahora se confirma en el marco de estos 11 años de lo sucedido en Ayotzinapa, preguntarle su opinión sobre su incorporación. Pues es decisión de la Corte, de los ministros de la Corte. Son autónomos, entonces ellos toman sus decisiones. ¿Es un mensaje de autonomía, presidente? Pues sí, pues ellos toman sus decisiones, nosotros no estamos ahí. Esta idea que tenían de que la elección al Poder Judicial tenía que ver con tener el control de la Corte, pues no. Ellos toman sus decisiones autónomas, solo que ahora pues tienen que responder al pueblo. Antes respondían a senadores, a amigos, a quien los propuso. Ahora no, ahora tienen que responder al pueblo. Gracias, presidente. Sobre el tema, a ver, por allá. ¿Quién más? A ver, el compañero de hasta atrás que no había venido. El otro compañero y luego si quieres él. Presidenta, buenos días. Me llamo Kirill Rudenko de Agencia de Noticias RIA Novosti de Rusia. Tengo varias preguntas. Primero, sobre el régimen de visados con mi país. Casi toda América Latina es espacio sin visados para los ciudadanos rusos, excepto Barbados, Haití, Bahamas, Trinidad y Tobago y México. Desde hace tiempo el gobierno mexicano estudia un acuerdo de supresión recíproca de visados con Rusia, donde radican las dificultades para aprobarlo y cabe esperar avances durante su administración. Pues tendría que revisarlo Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya lleva hace años. Pues que lo revise Relaciones Exteriores. Gracias. Otra pregunta sobre mexicanos en conflictos armados. México es parte de la convención que prohíbe el mercenarismo, pero vemos testimonios sobre la participación de
mexicanos en conflictos armados y reportajes de medios mexicanos sobre reclutamiento de exagentes de fuerza, incluso aquí en la Ciudad de México. ¿Qué mensaje daría a quienes consideran esa vía de ingreso o ya han tomado armas en conflictos? ¿En qué casos te refieres? Pues hay casos de participación de mexicanos en conflicto en Ucrania, hay casos en Medio Oriente. Todo es en el marco de la ley. Obviamente nosotros estamos en contra, nosotros somos pacifistas, por convicción y por constitución. Entonces, cuando hay una persona reclutada por la vía legal para alguna cuestión, pues tiene que ser evaluada en el marco de la ley. Y si van a violar alguna ley en el extranjero, pues tienen que cumplir con las leyes en el extranjero. Entonces, evidentemente, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna guerra, ninguna. Y si hay un mexicano involucrado en una actividad ilegal en el extranjero, pues tiene que rendir cuentas y tiene la protección consular como cualquier mexicano en cualquier lugar del mundo. Gracias. Y tercera pregunta. O el apoyo consular más que la protección, el apoyo consular. Gracias. Y pregunta sobre legado cultural de México. México trabaja activamente en la devolución de sus bienes culturales. Uno de sus símbolos es penacho de Moctezuma, que está en el Museo Austriaco, y los descendientes de Moctezuma incluso reclaman su regreso, pero sin éxito. Este proceso ya lleva también años. ¿Planea su gobierno acciones concretas o ya se desarrollan algunas gestiones en un plano no público en este sentido? Ha habido varias solicitudes de repatriación, vamos a decirlo así, del penacho de Moctezuma. Hay, digamos, en la mesa lo que se ha puesto son cuestiones técnicas de que pudiera tener algún daño si es trasladado. De todas maneras, nosotros seguimos pidiendo, pues, que cualquier pieza que esté en el extranjero que tenga que ver con nuestras culturas, pues que regrese a nuestro país. En algunos casos se da como préstamo, dado que es patrimonio de un país. En otros casos sí hay devoluciones. Por ejemplo, con Italia se tiene una muy buena relación de muchas piezas que han regresado. Con Estados Unidos recientemente hubo otro caso. Y la Secretaría de Cultura sigue trabajando en eso. Y aquí el experto es al que le pedí personalmente que esté viendo todos estos casos, a José Alfonso Suárez del Real. Y seguimos en eso. Esa es nuestra petición. Gracias. Bueno, son 9:10. Hoy nos vamos temprano a Ciudad Juárez. Yo creo que ya hablamos mucho hoy, ¿no? Ya tienen suficientes notas hoy. Tenemos, miren, un montón de videos, ¿verdad? Tenemos un video de México Canta, un video de Viernes Muy Mexicano de la Canaco, ¿no? Tenemos un video de la nacionalización de la industria eléctrica que se cumple mañana, 27 de septiembre. Tenemos Suave Patria y tenemos, creo, otro, no, ya, ¿verdad? ¿De qué más tenemos? No, ya no más eso, nada más. Entonces vamos a...
presidente López Obrador. ¿Perdón? El día de fue ayer. el día con menor homicidio. Ah, sí, 37. Correcto. ¿Qué nos puede decir, presidenta? ¿Funciona la estrategia? Pues es que aquí hay que ver la tendencia, ¿no? Digo, evidentemente, o sea, el día de ayer fue el día de menor número de homicidios desde hace por lo menos 10 años, creo. No sé si son 10, pero bueno, que nos digan. Pero aquí, pues es difícil tomar un dato aislado, ¿no? Entonces hay que ver cómo va a salir el mes de… Recuerden que hubo tantas noticias el día que presentamos el informe de seguridad que como que se perdió. Entonces, 30% de disminución de homicidio doloso en el mes de agosto, comparado con septiembre del 2024. 30% o 32%, ¿no? A ver, pon la gráfica. No es comparable. Vamos a presentar ya lo de los desaparecidos. Esta idea que dicen de que no se están reportando los homicidios es falsa. Por supuesto que todos los delitos tienen que contabilizarse y tiene que haber las investigaciones correspondientes, pero es falso esto de que no se reportan los homicidios. Esto viene del reporte de las fiscalías estatales. Y después el INEGI hace su propia revisión a partir de las actas de defunción. Eso es pues como un año después. Y en general más o menos coinciden. Entonces, vamos con ¿con qué? Vamos con la nacionalización y luego Suave Patria, y con eso cerramos. Los recursos naturales y las áreas estratégicas están bajo responsabilidad del Estado porque de ellos depende la soberanía y la prosperidad de México. La electricidad es el motor de la economía y de la vida de la sociedad. El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano. El 14 de agosto de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas creó la CFE para hacer llegar la electricidad a todos los rincones de México, sobre todo las zonas más apartadas. También para garantizar energía a las pequeñas y medianas empresas, las normales y escuelas rurales, al sistema de tranvías y a la telefonía. Las empresas extranjeras solo producían electricidad para las grandes industrias y para ciudades como México, Guadalajara y Monterrey. De ese modo, el Estado mexicano, a través de la CFE, asumió la responsabilidad de generar, distribuir, transportar y comercializar la electricidad para todo México. Esto permitió el crecimiento económico, la ampliación del sistema educativo, de salud y de comunicaciones y transportes. Fue un proceso que permitió la urbanización, la industrialización y la ampliación de los servicios básicos a la población. En 1960, el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó las 2 empresas extranjeras que prestaban el servicio y unificó el sistema eléctrico nacional bajo la rectoría del Estado. Esa medida fortaleció la soberanía nacional en un sector estratégico para el desarrollo del país. En este proceso, los trabajadores electricistas han estado comprometidos con el desarrollo del país. Han desempeñado su labor con eficiencia y profesionalismo. Han sido defensores de la industria nacional, al tiempo que han luchado por sus derechos laborales y sindicales. Sin embargo, durante los gobiernos neoliberales, se puso en marcha una política para desmantelar la industria eléctrica pública y privatizar el servicio. Se entregaron concesiones a empresas privadas y extranjeras, principalmente españolas, para generar electricidad y distribuirla con un modelo de mercado que encarecía el servicio y ponía en riesgo el sistema eléctrico nacional. Con los gobiernos de la Cuarta Transformación se detuvo esta política privatizadora y se fortaleció a la CFE. El Estado retomó la rectoría del sector eléctrico para garantizar el servicio a la industria y a toda la población a precios asequibles. Al mismo tiempo se impulsan las energías limpias. De este modo, la CFE ha vuelto a ser una empresa estatal, una empresa del pueblo, clave para el desarrollo nacional. La soberanía energética y la lucha histórica de electricistas
forman parte de las experiencias que nutren el humanismo mexicano. Les voy a pasar un video que hicimos para invitar a la movilización en la asamblea del 5 de octubre. Ahorita lo subimos a la red. Me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida por el bienestar del pueblo de México. Estoy convencida que estamos a las puertas de una nueva era, la del renacimiento de México. Porque después de 200 años de la República, por primera vez va a haber una mujer presidenta de nuestro país. Me comprometo con ustedes a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad. No les voy a fallar. Que las personas se sientan representadas en mí es algo maravilloso y al mismo tiempo de mucha responsabilidad. Muchas gracias. Soy una ciudadana más en este grandioso país, con una responsabilidad que me dio el pueblo. Es tiempo de mujeres y llegamos todas, es muy, muy poderoso. Es también una revolución. ¡Que Dios me la bendiga! Las niñas se me acercan y me dicen, yo quiero ser como tú de grande. Yo no quiero ser ya princesa, quiero ser presidenta. México es un país grandioso. Cuando hay alguna cosa contra México, pues también hay que ser firme. México es un país libre, independiente y soberano. ¡Que viva México! Les invito a que nos juntemos una vez más en este maravilloso Zócalo, a un año de que llegamos juntos. 5 de octubre, 11 de la mañana, Zócalo de la Ciudad de México. Suave, patria. Con su permiso, Presidenta. Keako Newarutsi, Presidenta. La saludamos con mucho afecto. Keako Yunaite, desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua wixárika, o el huichol, como muchos lo conocen. Una lengua originaria que está dentro de nuestro país y que nos recuerda que México se nombra de muchas maneras y en muchas voces. En ese mosaico cultural, hoy celebramos una tradición zacatecana que este año obtuvo un récord Guinness al reunir la mayor cantidad de personas en escena. Se trata de la representación de la batalla de Lepanto, aquella donde participó Miguel de Cervantes, el autor del Quijote. Una puesta en escena que se mantiene como un puente entre nuestra memoria y la raíz hispánica.
Por eso hoy, en Suave Patria, tenemos la oportunidad de presenciar un encuentro donde la historia universal se enlaza con la memoria local para que el pasado dialogue con el presente. Como cada semana y con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos, seamos testigos de esta hazaña cultural a través de este video. Las morismas de Bracho son una celebración cultural, histórica y religiosa que describe la batalla entre moros y cristianos con música, danza y desfiles. Ha perdurado durante más de 200 años como una manifestación viva de fe, tradición y pertenencia comunitaria. Pues nos une como familias, como Estado, como cofradías hermanas que vienen a participar, pero nos unen a todos como una hermandad. Las morismas de Bracho se conmemora la batalla de Lepanto, la cual es sumamente importante porque fue un parteaguas, del cual nosotros somos herederos del cristianismo, ¿verdad? Porque estaba en juego, como estaba avanzando el Imperio Otomano en 1571, gracias al triunfo del Papa Pío V, pues fue que se pudo lograr, ¿verdad? Una obra teatral que comienza aquí, en Zacatecas, reitero, en 1824. Una hermandad. Ellos, viendo un crecimiento, la representación, hay que decirlo, se llevaba efecto en un lugar céntrico aquí de la ciudad, lo que es San José de la Montaña, a un costado de la capilla. Ahí se celebraron las primeras representaciones. Crecieron a casi 300 participantes. Esta representación ayuda a mantener viva la identidad que conecta a las personas con su herencia y raíces. Este año se sumó a la lista del récord Guinness como la más grande del mundo, con una participación de 17,600 cofrades en el tradicional desfile que recorrió las lomas de Bracho y las principales calles del centro histórico de la ciudad. Para mí es un respeto, es una tradición, es un amor a nuestra morisma, a nuestra fe. Ya es una esencia de los mismos zacatecanos. Hay gente que es foránea, que vienen de diferentes partes de la República y también son cofrades, pero para nosotros es ya una identidad nuestra fiesta. Las morismas de Bracho continúan siendo una manifestación vibrante del orgullo zacatecano, uniendo a la comunidad en una tradición que más allá de los siglos sigue viva en el corazón de sus habitantes. Las morismas comienzan al amanecer y concluyen cuando cae la tarde. En ese lapso, Zacatecas se convierte en un escenario vivo, donde batallas, diálogos y la música se entrelazan en una tradición que reúne a toda una comunidad. En sus inicios participaron pueblos indígenas, personas mestizas y afromexicanas, junto con mineros que encontraron que en esta representación hay un acto de dignidad y de memoria. Hoy se suman migrantes zacatecanos y sus hijos, que regresan cada año para agradecer a su tierra con su presencia y su talento. Por eso las morismas no son solo una representación, son un reencuentro con la historia y con la identidad. Cada palabra y cada gesto nos recuerdan que el mayor tesoro de Zacatecas es su gente. Cada palabra así lo manifiesta. Porque mientras esa tradición perdure, habrá comunidad, habrá raíces, habrá un México que se reconoce en su memoria. Como lo dice el dicho, como México no hay dos. Pan para Yutzi. Muchas gracias. Gracias.